Saludos futboleros, bienvenidos al nuevo episodio de Salta Nacional, el número 6 ya de esta serie en la que venimos analizando el paso de los equipos salteños por la categoría, por la Primera Nacional 2025. En este caso, para la fecha 6, Central Norte visitó a Colón en Santa Fe y Gimnasia recibió a Güemes de Santiago del Estero. Si por casualidad te quedó por ver algún capítulo de los anteriores o no llegaste a ver todos, te dejo aquí abajo los links en la descripción para que te acerques a verlos. El día sábado por la noche, Central visitó a Colón en uno de los partidos más esperados por sus hinchas, ya que era frente a un equipo con mucho pasado en primera división. Para este encuentro tan esperado, el Tano Rillo decidió mantener el sistema que viene utilizando en los últimos partidos. Repitió el once inicial por primera vez en lo que va del torneo, es decir, que salió a la cancha con Alan González en el arco, una línea de 4 defensores con Rinaudo, Castilla, Paparelli y Matías Sánchez. Emma Jiménez de 5, por delante de la línea de 4 volantes fue otra vez con Acosta y Ferreira por los extremos, Romero y Vanega por dentro, y el punta o el delantero de referencia fue una vez más Tisera. Con esta formación o con este planteo, la idea inicial del Tano aparentemente era presionar altos y con la línea de 4 volantes sobre todo, presionar arriba en la salida de Colón, con los extremos y sobre todo con Romero y Vanega muy activos para interceptar. Así fue que en una de las primeras jugadas del partido, 1 o 2 minutos de juego, Romero recuperó una pelota en salida del equipo rival, asistió a Ferreira, que remató, tapó el arquero y el rebote le quedó a Costa con el arquero ya vencido, con un defensor por delante, y su remate pegó en el palo, perdonando lo que fue la primera jugada clara apenas iniciado el partido. En esos primeros minutos se veía mejor a Central, con esta presión alta, a Colón no pudiendo salir, y así fue que Central hizo unos muy buenos primeros 10 minutos del encuentro, jugando al el campo rival, pero en la primera aproximación o en el primer avance de Colón, una buena jugada de Bernardi, que creo que fue el mejor jugador del partido, asistió un compañero en el área, Paparelli arrastró la pierna ante el enganche del delantero y generó lo que fue un penal en el primer avance de Colón. Bernardi mismo lo cambió por gol y en la primera situación del equipo local ya se encontraba ganando. Los minutos posteriores fueron similares, con Central más arriba, Central tratando de recuperar alto, tratando de generar situaciones. Tuvo un par más en los pies de Acosta, que no estuvo fino en la definición. Erró 3 jugadas, diría claras, la del primero en el palo, después otra que Ferreira también lo deja solo, que fue probablemente más clara aún, si bien en la primera no tenía el arquero. No pudo concretar y después de lo que fue su tercera jugada de gol, un par de minutos después, en el segundo avance de Colón en lo que fue el primer tiempo, una buena jugada del equipo local que movió la pelota con paciencia de lado a lado, generó un córner, si el primer avance generó un penal y hacía el 1-0, y el segundo avance consiguieron un córner y en ese córner la peinaron en el primer palo y por el segundo entró Gigliotti para definir frente al arco y poner el partido con un 2-0 que en ese momento parecía muy desproporcionado para lo que habían sido las acciones de juego, las situaciones de peligro de cada uno de los equipos. Los últimos 10 minutos o 15 minutos del primer tiempo, ya con la ventaja, Colón se sintió más cómodo, Bernardi justamente se lució en esos minutos y bueno, dio la sensación de que Colón de a poco empezaba a merecer la ventaja después de haber conseguido los goles. Para la segunda parte, el Tano decidió hacer un cambio de esquema. En la primera mitad había empezado 4-1, 4-1, como los partidos anteriores y como había dicho antes. Pero en salida, ¿sí? Cuando sacaba Alan González, que tiene un saque largo, se paraba 4-3-3, con los extremos parados bien de delanteros, a la altura de Tisera, a veces incluso más adelante porque Tisera era el que peinaba. El medio campo quedaban Emma Jiménez, Romero y Vanega, así como una línea de 3 mediocampistas. Para la segunda parte, salió directamente a jugar con este esquema, con el 4-3-3, y esto generó que el equipo quede muy largo, si bien se puede interpretar como algo ofensivo, el tratar de adelantar a los extremos y pararlos como delanteros. Al quedar largo el equipo, por ahí la forma de buscar a los extremos, esto justamente, era con pelotazos,
y no ganaron tanto en estos minutos como lo habían hecho, sobre todo en la primera parte, a partir de la presión. Eh, Siento que quedaron muy lejos de los mediocampistas y por ahí eso hizo que disminuya un poco el peligro que le estaba generando al arco de Colón. En la primera ventana de cambios entró Lesman por Tiseras y puesto por puesto y salió el Colo Acosta, que creo yo que tuvo un buen partido, pero es muy difícil de obviar o de ignorar las situaciones desperdiciadas. A mí me gustó mucho aguantando la pelota, combinando con sus compañeros, generando esas situaciones, incluso llegando a la posición de gol tantas veces por acompañar los movimientos que iba pidiendo cada jugada. Pero bueno, no haber podido concretar y lo determinante que termina siendo en el resultado del partido la falta de efectividad, seguramente haga que le baje algunos puntos, pero bueno, no quería dejar de remarcarlo porque a mí me parece que fuera de esto, que no es menor, hizo nuevamente un buen partido. En su lugar ingresó Genés, que tuvo por primera vez minutos en el campeonato, en lo que va de la temporada, y se ubicó inicialmente por derecha para mantener ese 4-3-3 con Ferreira a la izquierda. A los 30 minutos de esa segunda parte, el Tano realizó la segunda ventana de cambios, utilizó la segunda ventana de cambios, ingresó Diego Magno por Thiago Banega y ahí volvió a modificar el sistema, quedó bueno, la línea de 4 defensores, Emma Jiménez de 5, por delante una línea de 3 volantes o media punta, con Magno a la derecha, Genés pasó a la izquierda por esos minutos y Romero un poco más adelante por el centro, un poco más adelante de Emma Jiménez. Los dos delanteros fueron Lesman y Ferreira. Con este esquema el equipo mejoró de nuevo, volvió a generar un poco más de peligro. Seguramente también influyó que el paso de los minutos en Colón, los cambios, que seguramente hicieron que baje un poco el nivel, pero se vio mucho mejor a Central en esos últimos minutos desde el ingreso de Magno y unos 5 o 6 minutos después ingresó también Blanco. Con este cambio mantuvo el esquema el 4-1-3-2, los delanteros siguieron siendo Lesman y Ferreira. Enes pasó a pararse como enganche por de adentro, Blanco entró a la izquierda y Magno siguió por derecho. Detrás Emma Jiménez y la línea de 4 defensores. En estos últimos minutos que Central volvió a generar situaciones, volvió a generar peligro, incluso consiguió un gol que fue anulado por un offside bastante fino de Ferreira que asistía nuevamente si hubiera sido convalidado el gol. Pero bueno, no sumó el marcador y el partido terminó solo 2-0 como había terminado también la primera mitad. Bien, me pareció un buen planteo del Tano el inicial, todo el primer tiempo diría o prácticamente entero fue superior a su rival y a partir de la idea de juego que había propuesto el entrenador. No me gustó el segundo tiempo por esto de que el equipo quedó muy largo. Viendo los resultados me parece que fue un error cambiar al 4-3-3 para esa segunda mitad y me parece que volvió a mejorar con un movimiento, un cambio del entrenador cuando ingresaron Magno primero y Blanco después. Así que creo que en general el planteo del Tano fue positivo, por más que el resultado no lo demuestre. Y en cuanto a las individualidades, me parece que fue el partido más flojo de los que venían destacándose. Por ahí no necesariamente haciendo un mal partido, pero sí menos destacado que los anteriores. Rinaudo, por ejemplo, no hizo un mal partido, pero estuvo por ahí un escalón menos que los partidos anteriores. Ferreira lo vi en su partido más flojo de la temporada y aún así podría haber dado 2 asistencias, porque la que anulan sobre el final era asistencia suya y una de las jugadas de Acosta que le erró al arco, el que lo deja solo de frente al arco justamente es Ferreira. Acosta, como decía antes, me gustó su partido, pero erró todas esas situaciones. Tisera no me gustó mucho, los ingresos de Lesman me pareció interesante, pero por ahí un poco apresurado, para patear muchas veces desde demasiado lejos o con poca fuerza, incómodo, cuando por ahí había mejores opciones de pase o la jugada tenía otra forma de progresar. Y sí me gustaron los ingresos de Blanco y Magno. Me gustó Genés, que no había jugado todavía en esta temporada.
Le tocó pasear un poco primero por derecha, después por izquierda, después por adentro, pero creo que en los minutos que tuvo se asoció bien con los compañeros y logró generar peligro en el arco rival, que seguramente es lo que le había pedido el entrenador cuando ingresó. Creo que el más destacado en este caso para mí fue Romero, que ya me venía gustando también de la semana pasada, pero en este contexto en el que los que más diferencia venían sacando estuvieron por ahí un poquito menos que las fechas anteriores y por ahí el que sí mantiene su evolución es justamente Romero, por eso me quedo con él como el destacado del equipo en esta sexta fecha. En conclusión, me parece que Central se vuelve con una derrota y espero con un aprendizaje, una lección, por lo menos desde mi lugar lo que me queda es que contra este tipo de equipos no alcanza con hacer un buen partido. Me parece que si no aprovechás las oportunidades, si los perdonás, a la larga, tarde o temprano, terminas perdiendo, sobre todo cuando juegan en su cancha, con tanta gente, con jugadores tan experimentados o de mayor jerarquía que la media de la categoría. Antes de generarte peligro ya iban ganando 2-0. Entonces, creo que esa es la conclusión del partido. Contra estos equipos no alcanza con jugar bien, hay que hacer goles para poder ganar los partidos. El domingo, Gimnasia recibió a Güemes de Santiago del Estero. Para este encuentro, TT planteó el mismo esquema que había utilizado la semana pasada, ante la ausencia de Virge una vez más. La única modificación fue la salida de Ivo Chávez, que había salido en el entretiempo del partido anterior, por una lesión que sufrió en esa primera mitad, y el que lo reemplazó fue, igual que en aquella oportunidad, Juan Galeto. Es decir, que formó con Abadía en el arco, Herrera como 4, Díaz y Guanini como fueron los centrales, al menos en ese planteo de 4 defensores. Tayura de nuevo jugó como 3, lateral por izquierda. En el medio campo por derecha Galeto, que ingresaba por Ivo. Por izquierda Jonás Aguirre. Y por el centro, el doble 5, fueron nuevamente Morelo y Rinaldi. Morelo un poco más retrasado y Rinaldi un poco más suelto para generar un poco de juego en ataque. Los dos delanteros fueron Villalba y Contín. En los primeros minutos los equipos estaban todavía acomodando en la cancha. Gimnasia mostraba un poco más de intenciones, probablemente por el hecho de ser local. También creo que Gimnasia es un mejor equipo que el que enfrentó este fin de semana. Y eso se empieza a repetir semana a semana. Estamos viendo en Gimnasia uno de los equipos interesantes de la categoría y solo comparándolos o midiéndolos con los rivales de cada fecha es que podemos llegar a dimensionar cuánto. Esta semana nuevamente era superior a su rival y en esos minutos se veía en esos primeros minutos digo, se veía esa intención. Y en una de las primeras jugadas, creo que en 5 minutos, Galeto ingresó al área, cayó y el árbitro cobró penal inmediatamente. A pesar de todas las repeticiones, realmente yo no llegué a ver falta, pero bueno, a Gaby Díaz poco le importó y lo cambió por gol, por lo que desde los 6 minutos Gimnasia ya se encontraba arriba en el marcador. De esta situación, más allá de la polémica o no del penal, a mí me llamó un poco la atención que el penal no lo patee Contín, no por ser necesariamente un especialista o porque Díaz no lo haya pateado muy bien, sino porque estamos hablando de un 9 que hasta ahora hizo un gol, pero que llegó a Gimnasia con cierta fama de tener poco gol y por ahí era una oportunidad en la que tenía para duplicar su cuenta goleadora en lo que va de la temporada. Sobre todo porque pocos minutos después, tras un golpe con un compañero, con Herrera, en un córner, en una pelota parada a favor, recibió, bueno, justamente un golpe en su boca, perdió un par de piezas dentales, por lo que comentaban en la transmisión, y, y tuvo que salir de la cancha desaprovechando quizás esa oportunidad porque obviamente en el resto del partido no volvió a tener otra. Otro que lamentablemente perdió una oportunidad fue Guter, que estaba estando lesionado, no se encontraba en el banco de suplentes, justo el día que Contín tiene que salir temprano, hubiera sido una buena oportunidad justamente para él de sumar minutos. A mí me hubiera gustado verlo, sobre todo por lo que mostró en los pocos minutos que tuvo la semana pasada, pero bueno,
La mala fortuna se duplicó, ya que tanto Guter como Contín no podían jugar, y el que ingresó, creo que en 19 o 20 minutos del primer tiempo, fue el Pollo Rojas para hacer la delantera con Villalba y hacer él las veces de 9. Cuando el equipo en retroceso o en repliegue se posicionaba 5-4-1, Villalba iba a la derecha y el que quedaba de punta era el Pollo Rojas. En la segunda parte, el partido siguió de la misma forma, por ahí Güemes se aproximaba, pero no generaba realmente peligro en el arco de Abadía. Sobre todo en la primera parte, en la primera incluso siguió habiendo más oportunidades de Gimnasia, aun cuando parecía que era eh, el momento Güemes, como decían en la transmisión. Eh, Recuerdo en esa primera parte una jugada de Galeto que ingresó de derecha hacia adentro y no se animó a rematar de zurda, terminó por querer patear con la derecha acercándosela al arquero. En la segunda parte también la jugada más peligrosa que recuerdo es una jugada, un remate de Rinaldi, ¿sí? Tras una buena jugada de Villalba, pegó en el palo, por lo que por más que Güemes se aproximaba o intentaba, realmente no llegó a generar muchas dudas en lo que fuera el resultado del partido. A los 20 minutos más o menos de esa segunda mitad, hubo un cambio, el segundo en Gimnasia. Salió Tayura, ingresó Olivera como la semana pasada. La semana pasada Olivera ingresó 10 minutos, o 10 más el alargue, 15. Me parece que había tenido muy buenos minutos, tenía una buena participación. En este caso le tocó jugar prácticamente media hora y creo que sostuvo esa imagen, si es que no subió un poco más aún. Creo que hizo un muy buen partido el lateral por izquierda que surgió de River, tanto en ataque como en defensa. Sí, participó mucho en jugadas de ataque, le dio amplitud al ataque de Gimnasia, como hablábamos la semana pasada, y por ahí por características. Tayura no es naturalmente un lateral, por lo que no es de pasar mucho al ataque, y Olivera sí. Entonces cuando ingresó él, además de estar fresco en un partido donde la mayoría de los jugadores ya llevaban más de una hora de juego, hizo mucha diferencia nuevamente con su velocidad. Y también en el retroceso, si hay una jugada sobre el final que pudo haber sido la más peligrosa de Güemes, que creo que es Herrera el que cruza y termina tapando el tiro, pero ese tiro o llega justamente Herrera gracias a que Olivera acelera e incomoda al delantero antes del remate, y por eso es que pudo llegar a taparle Herrera. Esa salvada final, digamos, se la asigno más a Olivera, que creo que, bueno, sumó tanto en ataque como en defensa. A los 30 minutos aproximadamente se realizó la última ventana de cambios. Tete hizo los 3 cambios que le quedaban en ese momento. Ya había ingresado Rojas en el primer tiempo, el cambio de Olivera 10 minutos antes. Y en ese momento salió el doble 5, Morelo y Rinaldi. Ingresaron Civetti, que por fin le tocó jugar, que veníamos preguntándonos por qué es que nunca jugaba. Le tocó ingresar los últimos 20 minutos, yo creo que, o 15 minutos. Creo que lo hizo bastante bien. Ingresó Buse también ahí en la mitad de la cancha, y el tercer cambio fue Méndez por Villalba. De esta forma, Gimnasia quedó parado más tiempo como un 5-3-2, con Galeto bien de lateral, Herrera, Díaz y Guanini por el centro, Olivera de 3, en el medio Civetti bien de 5, Buse a la derecha y Jonás más a la izquierda. Obviamente Jonás más abierto, más contra la banda, como está acostumbrado, y la banda derecha, el que hacía la doble función, por momentos lateral y por momentos volante, era Galeto, como lo había hecho en el segundo tiempo ante Patronato. Y adelante los que quedaron de punta fueron Méndez y Rojas. En el repliegue, cuando armaba el 5-4-1, el que separaba a la derecha era Méndez. Ahí sí quedaba bien abierto por la banda derecha Méndez, por la banda izquierda Aguirre, y el único que quedaba de punta era el Pollo Rojas. Si bien el partido no tuvo más goles que ese inicial a los 5 o 6 minutos del primer tiempo, siento que el partido tuvo una emoción que no tenían los partidos de Gimnasia el año pasado, o los años anteriores, sobre todo el año pasado, ya que hasta el final quedaba la sensación de que podía modificarse el resultado, no tanto a favor de Güemes, o no tanto que hubieran posibilidades de que el partido terminara empatado,
pero sí posibilidades de que Gimnasia ampliara la diferencia. Y por ahí la temporada anterior, cuando Gimnasia hacía un gol, daba la sensación de que el partido se terminaba 1-0 en ese mismo momento. Aunque hubiera sido a los 5 o 6 minutos del primer tiempo, esa era la sensación que tenía el equipo, más de solidez y también un poco más de no salir a buscar ampliar las diferencias, ¿sí? De conformarse con el 1-0 y saber defenderlo. Por ahí este año estamos viendo, por lo menos desde lo actitudinal que venía marcando desde el primer video, desde la primera fecha, que Gimnasia sale a buscar y sigue yendo a buscar. Entiendo también que alguien más me podría decir que estos últimos partidos TT puso más centrales que los que había puesto nunca Forestelo, que era justamente lo que se le criticaba cuando se hablaba de que era defensivo. Pero más allá de los nombres o de quienes ocupen los distintos roles, veo eso, que Gimnasia es un equipo que sale a buscar y sigue yendo a buscar, más allá de contra quién esté jugando o de cómo vaya el resultado. Entre los destacados de esta fecha, quiero marcar, no sé si como un gran destacado, pero sí como una mejoría respecto a la semana pasada, mejoría clara para mí de Herrera en esta función de lateral por derecha. Se lo vio pasando mucho más al ataque, más movimientos más naturales de un lateral, lo que antes decía que por ahí Tayura no tiene, en este caso Herrera demostró tener un poco más por la derecha. Me gustó el partido de Morelo, me gustó el partido de Rojas, que terminó jugando casi 80 minutos. La verdad que fue uno de los destacados para mí. Pero sin duda el más claro, o el más evidente, porque cada vez que la pelota pasa por él, o tiene un toque de distinción, o genera algo en ataque para el equipo. Creo que Rinaldi viene siendo el mejor. Yo al principio decía que era el mejor de los que juegan de 10. En esto que lo veo muy parecido a Morelo y a Buse, y ya hace un par de fechas que viene siendo el mejor del equipo, y bueno, ojalá siga así, también sabiendo siempre que viene jugando con esa lesión desde el principio de temporada, así que veremos o esperemos que no le pase mayor factura. El planteo de TT me pareció correcto. La semana pasada por ahí de visitante me había gustado más. Capaz de local a veces se puede esperar que el equipo tenga un planteamiento más ofensivo, pero creo, como decía antes, que en la actitud sigue siendo el mismo equipo de las primeras fechas, más allá de los nombres que lo integren en cada momento. Hasta aquí la fecha 6 de esta primera nacional para los equipos salteños. Espero, como siempre, de sus comentarios, a ver qué vieron ustedes de sus equipos. Y los esperamos la semana que viene para Central Norte, que va a estar recibiendo a Mitre de Santiago del Estero, y Gimnasia y Tiro va a viajar a Tucumán para enfrentar a San Martín, seguramente en uno de los partidos más esperados por el hincha de Gimnasia y también de los más atractivos de la fecha por la calidad de los dos equipos que se enfrentan y por el momento y la posición en la tabla que ocupan.